esta ocasión les tenemos la resolución de un marco por el método de distribución de momentos, mejor conocido también como el método de Cross. Como primer paso tenemos identificar los grados de libertad que se presenta en esta estructura, que en este caso es un marco. Como podemos observar, está empotrado en el A y articulado en el nodo C. Y decimos que en el nodo A tenemos grados de libertad conocidos, los cuales son desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y rotación angular, que son iguales a 0 debido a que es un empotramiento. Desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y rotación angular igual a 0. En el nodo B, que es en el nodo B, tenemos que desplazamiento vertical es igual al desplazamiento horizontal Ux, que son iguales a 0, es decir, que no existen. Ahora, los grados de libertad desconocidos en el nodo B es la rotación B. Regresando en el nodo C, que es el que se muestra en esta parte, debido a que es articulado, sabemos que el desplazamiento vertical es igual al desplazamiento horizontal, que son iguales ambos a 0. Y como grado de libertad desconocido, tenemos que en el nodo C existe una rotación D diferente de 0, al igual que la rotación B, que son diferentes de 0, los cuales son los pilares que hay que encontrar, es decir, son las incógnitas a resolver. Como paso 2, en el método de distribución de momentos, tenemos que calcular la rigidez angular de los elementos que se presentan en la estructura, en este caso el marco. Para poder hacer eso, nosotros tenemos unas reglas ya descritas, que dice: para elementos con los extremos empotrados o continuos tenemos que la rigidez angular es igual a 4 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la longitud del elemento. Y también tenemos que para elementos con un extremo articulado, la rigidez angular es igual a 3 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la longitud del elemento. Además de que para elementos con un extremo libre, la rigidez angular es igual a 0. Con estos 3 puntos, 1, 2 y 3, podemos calcular la rigidez angular de la siguiente estructura, comenzando de esta manera. En el tramo AB, o que es el elemento AB de la estructura del marco, nos dice que la rigidez angular de A a B es igual a, en esta parte tomamos el primer punto, que es para extremos empotrados o continuos. ¿Por qué? Porque en A está empotrado y en B de igual manera. Por lo tanto, se toma el primer punto, que dice que la rigidez angular es igual a 4 veces el módulo de elasticidad momento de inercia entre la longitud del tramo del elemento. Sustituyendo esta fórmula, teniendo que el momento de inercia
por el módulo de elasticidad es igual a 80.000 kilonewton por metro cuadrado, tenemos lo siguiente: 4 multiplicado por 80.000 kilonewton metro cuadrado sobre la longitud del elemento, que son 6 metros, nos da como resultado 53.333.33. ¿Ok? Ahora, siguiendo el proceso, decimos que la rigidez angular del elemento BA es igual a 4 veces el módulo de elasticidad, el momento de inercia sobre la longitud. En este caso, como es el mismo elemento, pero diferente sentido, es lo mismo. Y nos da que 4 por 80.000 sobre la longitud 6 es igual al anterior, 53.333.3333. Ok, ahora se continúa y se analiza el elemento o el tramo BC. En este caso, como podemos observar, es diferente al tramo antes analizado. ¿Por qué? Porque en el nodo B se puede ver claramente que es empotrado y en el nodo C es articulado. Por lo tanto, tenemos que utilizar la regla número 2, que dice que para elementos con un extremo articulado, la rigidez angular es 3 veces el momento de inercia por el módulo de elasticidad entre la longitud del elemento. Y aplicamos lo siguiente, que dice: la rigidez angular de B a C es igual a 3 veces módulo de elasticidad, momento de inercia entre la longitud del elemento. Una vez sustituyendo esto, nos da que 3 por 80.000 entre la longitud del elemento BC, que es igual a 9 metros. Resolviendo lo anterior, nos dice que es igual a 26.666.6667. ¿Ok? Continuando con nuestro análisis, ahora vamos en el sentido contrario y decimos que la rigidez angular del elemento de C a B es igual a lo anterior, porque es el mismo elemento. Lo cual nos da el mismo resultado. Y de esta manera prácticamente se ha calculado lo que es la rigidez angular de los elementos que conforman esta estructura, que en este caso es el elemento AB y el elemento BC. Continuando, tenemos el paso 3. El paso 3 consiste en calcular los factores de distribución en la estructura. Ok, los factores de distribución muestran de qué manera se comporta lo que viene siendo lo que es la rigidez angular, de qué manera está presente en la estructura, a qué proporción se encuentra distribuido. Por lo tanto, se denomina factor de distribución y nos dice que se calcula para todos los nodos donde se produce una rotación desconocida, claramente evitando el cálculo en los extremos articulados. Ok, regresando a la estructura, al dibujo de la estructura, vemos que en este caso de A a B se encuentra empotrado y de B a C se encuentra articulado. Ok, en los grados de libertad podemos notar que son dos incógnitas que tenemos que calcular. Ok, que es la rotación en B y la rotación en C. Pero claramente, como la regla nos dice, que se calcula en los nodos donde se produce la rotación, que es B y C, exceptuando los extremos articulados. Por lo tanto,
en el nodo C no se calcula lo que viene siendo los factores de distribución. Entonces podemos concluir que únicamente se van a calcular los factores de distribución en el nodo B. Teniendo esto en cuenta, decimos que factor de distribución del elemento BA es igual a la rigidez angular de BA sobre la sumatoria de la rigidez angular de BA más la rigidez angular de BAC. Teniendo esto en cuenta y ya calculados la rigidez angular de cada uno de los tramos, que son estos que se muestran, ya podemos sustituir en la fórmula, la cual nos queda de esta manera. La rigidez angular de BAA nos dice que es 53.333.33 sobre la suma de la rigidez angular de BAA más la rigidez angular de BAC, el cual, como resultado de la sumatoria, nos da lo que viene siendo 80.000. Resolviendo, nos da 0.66 periódico. Es un número periódico, es decir, que continúan los dígitos 6666. Ok, ya teniendo esto, analizamos la otra parte, que es factor de distribución de B a C, que es igual a la rigidez angular de B a C sobre la sumatoria de la rigidez angular de B a A más rigidez angular de B a C. Ok. Teniendo esto, sustituimos en la fórmula, lo cual nos da lo siguiente, que la rigidez angular de BAC es igual a 26.666.6667 sobre la sumatoria de estas rigideces, la cual ya obtuvimos antes, que es igual a 80.000. Resolviendo nos da que es igual a 0.333 número periódico. Ok. Tomando lo anterior, en este enunciado, en este punto, ya no calculamos lo que es la factor de distribución de lo que viene siendo de AB y de CAD. Y por lo tanto, factores de distribución únicamente están estos dos. Continuando, tenemos el paso 4. El paso 4 consiste en identificar los factores de transporte. Ok, para hacer esto tenemos dos reglas que nos dicen: para elementos con los extremos empotrados o continuos, el factor de transporte es igual a un medio, que es igual a 0.5. Además que para elementos con un extremo articulado, el factor de transporte es igual a 0. Teniendo esto en cuenta, nos vamos al dibujo de la estructura y podemos notar que en esta parte de A a B, como bien lo menciona, tiene un extremo empotrado y empotrado. Por lo tanto, el factor de transporte en este segmento de la estructura es igual a un medio. Y también podemos notar que de B a C, que es
de B a C, este elemento está articulado en un extremo y está empotrado en otro. Por lo tanto, el factor de transporte es igual a 0, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente. Ok, ahora colocamos y decimos que el factor de transporte de A B es igual a 1/2, porque tiene ambos extremos empotrados. Y decimos también que el factor de transporte de B a A, que es el mismo segmento con diferente sentido, es decir, sentido opuesto, es igual a 1/2. Y también decimos que el factor de transporte de B a C es igual a 0, debido a que ese elemento de la estructura tiene un extremo articulado. ¿Ok? Y también decimos que el factor de transporte de C a B, que es el sentido opuesto, es igual a 0. Ya identificando los factores de transporte en la estructura, continuando, tenemos el paso 5. El paso 5 es calcular los momentos de empotramiento de los elementos que se presentan en nuestra estructura, y para ello necesitamos de lo siguiente. En esta parte se puede observar que ya se encuentran esquematizados, determinados los momentos de empotramiento perfecto de cada tipo para un segmento de una estructura cualquiera. En este caso nosotros vamos a utilizar este momento de empotramiento perfecto, debido a que es una carga puntual que se presenta en nuestra estructura. Y también vamos a utilizar el momento de empotramiento perfecto de este tipo, debido a que tenemos una carga distribuida en nuestra estructura. Aquí la convención de signos es diferente a la que vamos a utilizar. ¿Ok? Y decimos que la convención de signos que nosotros vamos a utilizar es esta, es decir, que el sentido de las manecillas de reloj van a ser negativos y contrario a las manecillas de reloj van a ser positivos. Y teniendo esto como dato, comenzamos a decir que el momento de empotramiento de A a B debido a la carga es igual a PL entre 8, lo cual es carga puntual por la longitud del elemento entre 8. En esta parte podemos observar que de A a B es una carga puntual, por lo tanto pues utilizamos esa regla que ya habíamos mencionado anteriormente en los esquemas, y teniendo esto en cuenta sustituimos todos los datos. Tenemos que carga es igual a 75 kilonewton multiplicado por la longitud, el cual la longitud de ese elemento es igual a 6 metros, dividido entre 8, lo cual nos da como resultado 56.25, positivo por la convención de signos que estamos utilizando. Continuamos y decimos que el momento de empotramiento de B a A debido a la carga es igual a menos PL entre 8. Este menos es decir que es de sentido contrario al momento de empotramiento que habíamos calculado anteriormente, porque es del mismo elemento y cumple con esta misma condición. Teniendo esto en cuenta, decimos que es menos, sustituyendo la carga que es 75 multiplicado por la longitud que es 6 entre 8. Resolviendo tenemos que es igual a prácticamente lo mismo, menos 56.25. Este menos es la convención de signos, que es lo contrario. Una vez ya analizado el tramo AB del elemento de la estructura, continuamos con el tramo BC de la estructura. En este caso, el momento de empotramiento de B a C debido a la carga
es igual a W multiplicado por longitud al cuadrado sobre 8. Aquí la fórmula cambia. ¿Por qué cambia? Porque en la estructura se presenta una carga distribuida uniformemente de esta manera. Y como ya habías mencionado en los gráficos del momento de empotramiento perfecto, esta es diferente a esta. Por lo tanto, se obtiene lo siguiente, decir que W, que es la carga uniformemente distribuida, que es de 25 kilonewton sobre metro, multiplicado por lo que es la longitud del elemento BC, que es igual a 9 metros sobre 8, lo cual nos da 253.125. ¿Ok? Ya teniendo esto, resolvemos lo siguiente, que es el momento de empotramiento de C a B, el cual la tabla de momento de empotramiento perfecto o el esquema que vimos anteriormente nos dice que no existe momento, es decir, cero. Y de esta manera ya se calcula lo que es los momentos de empotramiento de los elementos de la estructura. Continuando, tenemos el paso 6. El paso 6 consiste en calcular los momentos finales por iteraciones. Es decir, esta parte es tabular. Es prácticamente lo que Cross nos determina. Evita lo que son sistemas de ecuaciones por el método pendiente de flexión. Ok, continuando, decimos que nos pide el nodo, en este caso el nodo A, el nodo B, otra vez el nodo B. ¿Por qué? Porque es la continuación del mismo, de otro segmento, es decir, este es un segmento de la estructura y este es otro segmento. Tenemos también el nodo C y nos pide el elemento, es decir, la barra o el tramo. En este caso es de A a B, de B a A, de B a C y de C a B. Nos pide también lo que es el factor de transporte que ya se había calculado anteriormente en el paso 4. Y únicamente es colocarlo en esta tabla. Es el factor de transporte de A a B es igual a 1/2. El factor de transporte del tramo B a A es lo mismo, 1/2. El factor de transporte de B a C y de C a D es 0. ¿Por qué? Porque es un elemento con extremo articulado. También nos pide factor de distribución que ya se había calculado anteriormente en el paso 3. Nos dice el factor de distribución de A a B, lo cual viene siendo igual a 0. Y el factor de distribución de B a A, que es igual a 0.666, es número periódico, ¿ok? Después también tenemos el factor de distribución de B a C, que es igual a 0.333, es un número periódico, es decir, continúa. Si nos damos cuenta, la sumatoria de los dos factores de distribución nos da 1, lo cual quiere decir que vamos bien. ¿Ok? Continuando, tenemos que colocar el momento de empotramiento de la estructura debido a la carga, el cual ya habíamos calculado anteriormente en el paso 5. Y tenemos que el momento por empotramiento de carga de A a B es igual a 56.25 y el momento de empotramiento de B a A
es igual a menos 56.25. El momento de empotramiento debido a la carga de B a C es igual a 253.125 y el momento de empotramiento debido a la carga elemento CB es igual a 0 porque es una articulación y no existe momento. Aquí nos dice que es la sumatoria pues del momento de empotramiento, lo cual viene siendo lo mismo, 56.25 de A a B, de B a A es menos 56.25, de B a C es 253.125 y de C a B pues es 0. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos que calcular el momento de desequilibrio. Momento de desequilibrio. El momento de desequilibrio es la sumatoria de los dos momentos que se producen en el nodo B. En este caso se suma algebraicamente menos 56.25 más 253.125 y nos da el resultado de 196.875. Y este es el momento de desequilibrio. Después nos pide calcular el momento distribuido, el cual nos dice que tenemos que seguir la fórmula de menos momento de desequilibrio que acabamos de calcular por el factor de distribución de este elemento, de este nodo, que es este que acabamos de poner. Haciendo esto, nos da un resultado de menos 131.25. Calculamos también el momento distribuido de B a C, el cual es el menos momento de desequilibrio multiplicado por el factor de distribución de B a C, que en este caso es 0.333, número periódico. Y nos dice que es igual a menos 65.625. Una vez teniendo esto, continuamos con el cálculo del momento transportado, el cual nos dice que momento transportado es igual a momento distribuido, que es el que acabamos de calcular, por el factor de transporte de este segmento. El factor de transporte de B a A es igual a 1 medio. Haciendo y sustituyendo en la fórmula, tenemos que el momento transportado es igual a menos 65.625. Momento transportado, para señalar de esta manera. ¿Ok? Y después calculamos también lo que viene siendo el momento transportado en esta parte, pero como no tenemos valor alguno, es 0. Se calcula también el momento transportado en esta parte, pero como no se tiene factor de transporte, se dice que es 0 y también 0 en el siguiente nodo. ¿Ok? Una vez teniendo esto, prácticamente se obtienen los momentos finales, que es la sumatoria de todos los momentos presentes en esta columna, que es de AB, que es igual a menos 9.375, que es la sumatoria de 56.25 menos 65.625. ¿Ok? Hacemos lo mismo aquí, sumamos esta columna, los momentos presentes, y nos da menos 187.5. Hacemos lo mismo acá y nos da que es igual a 187.5. Y sumamos aquí, lo cual nos da 0. Y por lo tanto, aquí obtenemos momentos finales. Para dejarlo de una manera más clara, decimos que momento final de A a B es igual a este resultado, que es menos 9.375. El momento final de B a A es igual a la sumatoria de esa columna, que es menos 187.5. Y el momento final de B a C es igual a 187
0.5, que es lo que había sumado acá, y momento final de C a B es igual a 0. Aquí se observa que el momento CB es 0 porque es un extremo articulado y no existe momento, ¿ok? Y de esta manera se calculan los momentos finales, que son esenciales para el cálculo de las reacciones de la estructura. Continuando, tenemos el paso 7, que es el cálculo de reacciones en la estructura. El cálculo de reacciones de la estructura se va a hacer con los momentos finales ya obtenidos, es decir, que se calcularon anteriormente. Se van a utilizar esos momentos para calcular por medio de la estática las reacciones en la estructura y dibujar mediante un diagrama el cómo queda la distribución de fuerzas en la estructura, lo cual es necesario para entender cómo funciona la estructura en sí. Se utiliza los momentos finales ya calculados, como ya bien dije. Se calculan las reacciones. En este caso las reacciones son estas: RAY, RAX, y el momento AX, que es este que se genera acá, es igual a este que ya habíamos calculado anteriormente, debido a que es empotrado, es decir, genera una reacción vertical, RAY, una reacción horizontal, RAX, y un momento que es el que se había calculado. En el siguiente nodo, el apoyo, que es una articulación, únicamente se genera RDY, que es vertical, y RDX, horizontal, debido a que es una articulación. Teniendo eso, se calcula todo y se representa de una manera gráfica el cómo interviene cada fuerza y de qué manera actúa, ¿ok? Y para resumirlo, se tiene esta figura que muestra de una manera más simple lo que se representa aquí, ¿ok? Continuando, tenemos el paso 8, en el cual es prácticamente el cálculo de los elementos mecánicos. Y una vez ya calculado los elementos mecánicos, con ayuda del paso 7, que es la obtención de las reacciones, obtenemos los diagramas, bien dibujamos los diagramas, que son prácticamente la representación de cómo actúan los elementos mecánicos. En este caso, la fuerza normal, que la fuerza normal es aquella que actúa de manera perpendicular a lo que es la sección de la estructura, el cual se representa de esta manera. El elemento mecánico cortante, el cual actúa de manera perpendicular al eje longitudinal de la estructura, el cual queda de esta manera, y el momento flexionante, que queda de esta manera. Con ayuda de los diagramas de la normal, cortante y momento flexionante, podemos ya definir cómo queda la estructura deformada, que en este caso es la deformada del marco, que sería como paso último, que es el paso 9. El graficar o el dibujar la deformada del marco, el cual queda de esta manera. Aquí se puede notar que no existe rotación angular en el nodo A debido a que es un empotramiento, pero en el nodo C, el cual, bueno, aquí es el B, el nodo B, y aquí es el nodo C, queda de esta manera. Aquí sí existe una rotación, y de igual manera aquí existe una rotación, pero por el tipo de procedimiento que se utilizó no se calculó en sí esta rotación, pero de igual manera queda de esta forma, y esta es la deformada del marco. Y con este último paso se termina lo que es la resolución del problema por el método de Cross.